Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Analítica de Logística y Distribución. Nos vamos acercando al final de la lista de distribución en la que tratábamos el tema de las rutas de aprovisionamiento y para ello utilizábamos este nombre ficticio, la sociedad de compras en origen Socogen. En concreto, ya en los vídeos anteriores hemos llegado a la determinación de la ruta que cumple con las restricciones del modo más económico. De alguna manera ya hemos presentado la propuesta acerca de qué ruta y qué cantidades deben cargarse en cada uno de los almacenes de dicha ruta con el objetivo básico de minimizar el coste total de aprovisionamiento sujeto a dos restricciones, en concreto la restricción de tiempo y la restricción de cantidad. En este vídeo vamos a desarrollar la respuesta a la pregunta acerca de si hay soluciones alternativas mejores si relajamos la restricción relativa al tiempo. Es decir, nos vamos a plantear la pregunta acerca de si realmente por ocupar 5, 10, 15, 20 minutos más en un determinado aprovisionamiento, pues efectivamente obtendríamos un ahorro significativo en costes. Quizá podría merecer la pena hacerlo así. Para ello nos vamos a ir de nuevo a la hoja de cálculo, aquí la tenemos, y vamos a plantear aquí unas salidas nuevas que lo que van a hacer es calcularnos cuáles son las, podemos poner aquí, las rutas con restricción de tiempo relajada. Es decir, cuáles son las propuestas que el sistema nos haría acerca de rutas alternativas que, si bien no cumplirían en principio con la restricción de tiempo, si relajáramos dicha restricción podrían suponer quizá un ahorro significativo en costes. Bien, para ello lo que vamos a hacer es simplemente vamos a colocar aquí ruta. Vamos a poner aquí las cargas. Básicamente estamos replicando las celdas que tenemos arriba. Vamos a poner también aquí cantidad de producto. Vamos a poner aquí tiempo en minutos, coste de transporte, coste de producto y coste total. Y vamos a añadir dos columnas adicionales. La primera de ellas va a ser la de incremento. Vamos a ponerlo simplemente aquí. Incremento de tiempo. Y la siguiente, reducción de coste. ¿Y qué es lo que nos están presentando o qué es lo que nos van a presentar estas dos columnas? Bueno, pues simplemente la comparación que hay entre la alternativa que ya no cumplirá con la restricción de tiempo máxima y la alternativa que sí cumple con dicha restricción, que es la propuesta. Por tanto, aquí lo que vamos a hacer es seleccionamos las dos celdas, combinamos y centramos y vamos a poner aquí comparado con propuesta. Muy bien, como esto está quizá demasiado pegado, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarla y vamos a cortar y, por ejemplo, no lo traemos aquí. Muy bien, vamos a darle algo de formato a esto, porque esto, por ejemplo, podría estar así. Y aquí, por ejemplo, podríamos poner un azulito así intenso. Por ejemplo, podría valer este. Y aquí vamos a poner un blanco y vamos a poner un negrita. Muy bien, vamos a hacer esto un poquito más grande porque realmente prácticamente no vamos a necesitar el lado de la derecha. Ahí lo tenemos. Muy bien, y ahora entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, aquí lo que vamos a hacer, fíjense en lo siguiente. Vamos a utilizar aquí esta columna como la columna a partir de la cual se van a ir a rellenar los datos correspondientes al resto. Y en esta columna, entonces, lo que vamos a poner es el coste de, por ejemplo, en esta celda, el coste de la primera ruta que, relajando la restricción de tiempo, obtiene el coste más económico. Después, la segunda ruta que, ocupando algo más de tiempo que la primera, que esta que estamos proponiendo aquí, pues tendría un coste determinado y así sucesivamente.
De modo que lo que vamos a hacer aquí es de alguna manera ordenar las distintas rutas, empezando por el coste que representa cada una de esas rutas, teniendo en cuenta cuánto de lejos están respecto al tiempo que hemos establecido inicialmente como nuestra restricción de tiempo. Es decir, por ejemplo, si hubiese una ruta alternativa a esta que ocupara 365 minutos, pues aparecería su coste total aquí. Y de aquí rellenaríamos el resto de datos. Si la siguiente ruta ya en lugar de 365 minutos fuese de 395 minutos, pues pondríamos aquí el coste total de esa ruta y aquí rellenaríamos los datos correspondientes a esa ruta. Por lo tanto, para poder, digamos, hacer esto, lo que vamos a hacer es utilizar una serie de celdas instrumentales. Bien, vamos a poner aquí entonces, vamos a poner aquí relajando la restricción de tiempo. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner aquí, en primer lugar, intervalo. Y esto lo vamos simplemente a sombrear aquí, simplemente para hacer mención a que, bueno, este es un dato que nosotros le vamos a dar al sistema. Y le vamos a dar ese dato con un objetivo, y el objetivo es el siguiente. Vamos a crear una tabla. Y la tabla que vamos a crear es la siguiente. Vamos a crear una tabla en la que tenemos aquí los minutos que ocupa una determinada ruta. Y el primero de los datos va a ser nuestra restricción de tiempo máximo. Vamos a poner esto un poquito más pequeño. Bueno, ahora lo hacemos. Nuestra restricción de tiempo máximo y lo bloqueamos. Lo fijamos completamente. Y ahí tenemos 360 minutos. ¿Y qué vamos a poner debajo? Bueno, pues vamos a poner valores que relajan esa restricción. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Bueno, pues simplemente, por ejemplo, podemos poner aquí un intervalo de 10 minutos y aquí lo que vamos a hacer es obtener un valor que es el anterior más 10 minutos. Es decir, sería este más este. Y este siempre fijado completamente. Esto lo damos ahí y bueno, prolongamos esto hasta, por ejemplo, pues dejemos los 600 minutos, que serían ya 10 horas. Muy bien, si lógicamente cambiamos el intervalo y ahora ponemos 15 minutos, pues esos datos cambian. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento en 10 minutos. ¿Y aquí qué vamos a poner? Bueno, aquí vamos a poner el coste que representa la ruta que cumple nuestra restricción. Y entonces, ¿cuál es ese dato? Bueno, pues ese dato es este, es L3. Es el coste total de la ruta que minimiza los costes cumpliendo con las restricciones. Entonces, vamos a poner aquí L3 y lo vamos a fijar. Aquí lo que nos vamos a encontrar es el coste de la ruta que el sistema elegiría en caso de que el tiempo disponible fuese pues, superior, fuese el que está aquí. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a utilizar una función de tablas. Entonces eso lo tenemos aquí en datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y esto pues en otros vídeos de otras listas de distribución lo hemos utilizado muy frecuentemente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues colocamos, damos a tabla de datos y vemos cómo es la entrada, cuál es la celda de entrada. Y la celda de entrada es una columna, es esta columna que está aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese dato y la celda de entrada en la columna es el dato que viene dado por la restricción de tiempo máximo. Por lo tanto, lo que vamos a poner ahí es ese dato que está ahí, Q4. Y le damos a aceptar. Bien, y como podemos ver, pues no se ha producido aquí ningún cambio. Es decir, que sea cual sea digamos, el tiempo, la restricción de tiempo no está generando ningún cambio en la ruta elegida. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, pues es cambiar aquí la información, lo que tenemos aquí disponible y los precios a los que lo tenemos, y vamos a poner los siguientes datos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 10, aquí 10, aquí 5, aquí 10, aquí 5 y aquí 10.
y abajo vamos a poner 200, 125, 150, 125, 175 y 180. Vale. Bueno, pues ahora, como pueden ver, sí que tenemos cambios, es decir, tenemos, por ejemplo, que para 360, 370 minutos tendríamos exactamente la misma ruta, porque ya ven que es el mismo coste, pero para 380 ya tendríamos una ruta distinta que, como pueden ver, tiene menores costes. Simplemente relajando la restricción tendríamos una ruta más económica. Del mismo modo puede ocurrir aquí, que como ven también tenemos una ruta más económica, aquí que también tenemos una ruta más económica y así sucesivamente. Bueno, pues por lo tanto corresponde ir viendo cómo vamos siendo capaces de colocar o de trasladar esta información a aquí, rellenar esta celda que aparece aquí del coste de producto, a partir de la cual, como digo, vamos a rellenar el resto de celdas de la fila correspondiente a esa ruta. Bueno, y para ello les propongo lo siguiente. Lo primero vamos a colocar aquí la ruta de que se trata, y por tanto, pues aquí vamos a hacer fíjense que tendríamos que ir tendríamos que ir aquí a esta hoja de algoritmo y recuerden que ese coste aparecía en la primera columna de esta tabla, y si recuerdan, esta tabla, podemos ver aquí en diseño, es la tabla 7. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es un buscar V directamente. Buscar V y buscamos este dato, lo hacemos en la tabla 7, en la primera columna lo hace automáticamente en la primera columna de la tabla 7 y queremos que nos saque o que nos muestre la ruta que está en la columna 2. Sí, aquí lo pueden ver, está en la columna 2 de esa tabla. Y esto lo borramos. Y bueno, queremos coincidencia exacta. Y ahí tienen la ruta que se trata, que era la ruta propuesta, evidentemente, porque con 360 era el tiempo que se correspondía con nuestra restricción. Pero ya cuando bajamos al tercer lugar, ya vemos aquí un NA. NA porque esto no aparece. Este 4862,5 no aparece. Que efectivamente, aquí tienen, miren. Miren, esta tabla la habíamos construido poniendo aquí 3 guiones en caso que la ruta no cumpliera con las restricciones. Realmente no hace falta poner aquí los 3 guiones. Entonces lo que vamos a hacer directamente es colocar aquí mejor que DI, DH. DH nos pone el total coste. Entonces vamos a poner aquí DH3 y vamos a llevarnos esto hasta el final. Ahí lo tenemos. Bueno, y ahora sí que debe de salir, ahí lo tenemos, la ruta nueva que ha salido, ¿vale? Bien, pues entonces copiamos esto hacia abajo y aquí tenemos el total de rutas que serían las mejores si se fuera relajando la restricción de tiempo. Si la restricción del tiempo fuera de 360 minutos, incluso de 370 minutos, la mejor ruta sería la 1, 2, 3, 7, 8 y el coste es este. Y esta es la solución que nosotros teníamos al principio. Esta es la solución que nos propone el sistema. Ahora bien, si relajáramos el tiempo disponible, la restricción de tiempo, pues y la subiéramos 20 minutos más, hasta 380 minutos, pues en ese caso ya aparecería otra ruta, la 1, 2, 3, 5, 8, que como pueden ver supondría un ahorro interesante de dinero. Estaría en torno a los 500 euros de ahorro, solamente por 20 minutos más de tiempo. Y del mismo modo, si relajáramos hasta los 400, pues ya bajaríamos a 4626 con esta ruta y a 410 pues con esta ruta. Bien, por lo tanto, como pueden ver, pues ya hemos obtenido el listado de rutas que podrían estar disponibles en caso de que relajáramos la restricción de tiempo con el coste. Bueno, y para trasladar esta información aquí a esta tabla, bueno, vamos a ver esto cómo lo podríamos trasladar a esa tabla. Porque vamos a colocar aquí un 1 y vamos a generar una jerarquía aquí en la que lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a decir que jerarquía EQV
una función con la que también hemos trabajado ya, bueno, pues este dato, que sería el número, en este rango de números, y ese rango lo vamos a fijar, F4, F4, y que nos lo haga descendente. De modo que lo que vamos a obtener en primer lugar es la primera ruta que más caro nos sale, la segunda ruta que más caro nos sale, así sucesivamente. Si hacemos eso, aquí tenemos un 1. Si seguimos bajando, pues aquí vamos teniendo, pues, que por ejemplo, pues esta ruta ocuparía el ranking tercero de entre las rutas que aparecen aquí. Esta ruta tendría el ranking quinto de entre las rutas que aparecen aquí, etc. Bueno, y para llevarnos esto a un orden más lógico, según el cual esta ruta tendría un 1, esta ruta tendría un 2, esta ruta tendría un 3, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí la siguiente función. Si este es igual al anterior, entonces que nos coloque un espacio en blanco. Y si no, que coloque un 1. Y pues lógicamente ahí tenemos un espacio en blanco. Y tenemos 1 en lo que sería la siguiente ruta, que ya es la primera propuesta por nosotros. Un 1 en la siguiente que más relaja la restricción de tiempo, y un 1 en la última de las que se han obtenido en esta tabla. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, simplemente lo que hacemos es colocar aquí una columna que diga orden, le colocamos aquí una función que dice si este dato es igual a un espacio en blanco, a las dos comillas, pues entonces el espacio en blanco, y si no, la suma de este dato hasta ese mismo origen que lo hacemos fijado ahí. De esta manera lo que estamos haciendo es sumar, en este caso, H27 y H27, pero conforme vamos bajando, pues irá sumando en el caso de H28, pues H28 más H27, H29 más H28 más H27, y así sucesivamente. Y cerramos esa función condicional. Vamos a Enter y copiamos. Y aquí tenemos el orden. Esta sería la primera propuesta, esta sería la segunda propuesta y esta sería la tercera propuesta. 3 rutas que el sistema nos ofrece relajando la restricción de tiempo. Coste. Bueno, lo que vamos a hacer en coste simplemente es colocar aquí el coste que aparece aquí. Ni más ni menos. Y ahora veremos por qué bajamos y ahí lo tenemos. Y ahora lo que hacemos es crear aquí una tabla. Vamos a darle a insertar, tabla, con encabezados, y creamos una tabla. Esta es la tabla 6, ¿de acuerdo? Bien, pues realmente ya tenemos creada la tabla que nos va a permitir empezar a rellenar esta columna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a poner buscar V, y lo primero que quiero que busque es la primera de las propuestas que nos hace el sistema. Y eso pues va a ser un 1, el 1 en el orden que aparece en esta columna. Que nos busque el 1 en la tabla 6. Entonces lo que hace es buscarlo en la primera columna de esta tabla. Cuando lo encuentre, que devuelva lo que aparece en la segunda columna, es decir, el coste. Y que la coincidencia sea exacta. Vamos a Enter y ahí lo tenemos. Podemos hacer lo siguiente exactamente igual, nos va a salir siempre lo mismo, pero ahora lo que vamos a hacer aquí es poner un 2. Ahora lo que nos va a buscar es el 2. Y ahora lo que nos va a buscar es el 3. Y ahora el 4, el 5 y el 6. Y fíjense, nos ha aparecido un mensaje de error. ¿Por qué? Porque el 4, el 5 y el 6 no los encuentra. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues simplemente lo solucionamos poniendo el error. Si no hay error, lo que hace es colocar el dato que aparece ahí en el buscar V. Y si lo hubiera, simplemente que lo deje en blanco. Vamos a Enter y hacemos exactamente lo mismo en las otras celdas de la columna.
Muy bien, y ahí vemos que nos ha hecho, es decir, nos ha dejado aquí el coste perdón, lo he hecho en coste de producto, ¿eh? Lo he hecho en coste de producto y por lo tanto, pues esto no está bien porque hay que hacerlo en coste total. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago directamente simplemente es cortar y pegar. Ahora, en coste total. Y desde aquí vamos a rellenar el resto de celdas de cada una de estas filas. Para ello, pues recuerden, el coste total es la primera de las columnas de esta tabla, de la tabla, la vamos a ver aquí en diseño, de la tabla 7. Entonces, pues vamos a ver, tenemos aquí, por ejemplo, en ruta, lo que hacemos es simplemente buscar V, que nos busque este dato, que nos lo busque en la tabla 7, que nos devuelva lo que aparece en la segunda de las columnas y que la coincidencia sea exacta. Vamos a Enter y ahí lo tenemos. Esa es la ruta. Esto mismo lo copiamos hacia abajo y nos vuelve a salir aquí el no error. Entonces, o el signo de error. Entonces ya vamos dándonos cuenta de que efectivamente siempre necesitamos colocar aquí el si error y venirnos aquí y de nuevo pues hacer esto. Entonces vamos a copiar esto ya hacia abajo y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bien, lo que se va a cargar en cada uno de los almacenes lo tenemos en las columnas, fíjense, lo tenemos aquí en esta tabla. Lo que se va a cargar en cada uno de los almacenes lo tenemos en la tabla, vamos a diseño, es la tabla 8. Por lo tanto, pues vamos a hacer aquí, vamos a coger, vamos a decir buscar V, la primera columna de esa tabla, fíjense, es la ruta. Por tanto, buscar V, esa ruta, nos busque en la tabla, hemos dicho 8, nos busque y nos devuelva la información que aparece en la segunda columna. Y que la coincidencia sea exacta. Y ahí tenemos 10 palets se cargarían en esta columna. Vamos a fijar esto por columnas. Tenemos un signo de dólar delante de la A y además, como aquí hay un signo, vamos a dar lo de siempre, el si error. Muy bien, pues ya estaríamos en condiciones de ver cuánto se cargaría en el almacén 2. Y ahora simplemente vamos a mover esto hacia acá y vamos a cambiar la columna que nos sirve de referencia en la tabla 8. En este caso sería la 3. En este caso sería la 4. En este caso sería la 5, la 6 y la 7. Y ahora de nuevo, pues si acaso lo que podemos hacer es copiar todo esto hacia abajo. Bien, este sería el reparto de producto que tendríamos en cada uno de los almacenes de esas rutas alternativas que suponen de hecho pues un ahorro respecto al coste total de la ruta propuesta, siempre asumiendo que se están relajando el tiempo disponible para hacer el aprovisionamiento. Bueno, toda esta información que aparece en estas columnas la tenemos de nuevo, insisto, en la tabla 7, aquí están, en la tabla 7, esta es la tabla 7, y a partir de la tercera columna realmente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente aquí poner de nuevo un si error, buscar V, el coste total que tenemos ahí, que lo busque en la tabla 7 y que nos devuelva lo que aparece en la tercera columna con coincidencia exacta. Damos a Enter y ahora si no encuentra, pues un espacio. Ahí tenemos la cantidad de producto y esto también lo podemos copiar. El tiempo en minutos. Bueno, pues el tiempo en minutos aparecía en la siguiente columna, en la columna 4. Fíjense, el coste de transporte en la 5, el coste de producto en la 6. Por tanto, ya no vamos a volver a la tabla 7.
Y lo que vamos a hacer de hecho lo que podemos hacer es fijar también este dato aquí por columna. Vamos a Enter, volvemos a darle hacia aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar esto hacia acá y simplemente cambiar aquí la columna. Vamos a poner aquí un 4, el tiempo en minutos. Vamos a poner aquí un 5, el coste de transporte. Y vamos a poner aquí un 6. Aquí vamos a poner un 6, el coste de producto. Y ahora pues podemos de nuevo copiar todo esto que está aquí hacia abajo. Muy bien, ya tenemos completados los datos que necesitamos de cada una de las rutas alternativas que se nos está proponiendo. La última de las cosas que vamos a hacer simplemente es calcular el incremento de tiempo. Pues vamos a ver cuál sería el tiempo en minutos aquí, y le vamos a restar el tiempo en minutos de la ruta elegida, de la ruta propuesta inicialmente, y esto lo vamos a fijar. Vamos a Enter, 30 minutos, bajamos. Y bueno, de nuevo, como siempre, el tema del error. Y ahora sí que tenemos ahí perfecto. Y por último, la reducción de coste. Restamos al coste total de la propuesta el coste de la ruta alternativa. Y como siempre, vamos a poner el si error. Y vamos a poner aquí las comillas. 506,4 euros de ahorro. Seguimos hacia abajo y ahí tenemos. Y ahora pues lo que podemos hacer, por ejemplo, pues es todo esto, darle un formato a todo esto, darle un formato de moneda, de contabilidad. Podemos igual, qué sé yo, dejamos los decimales y todo. Bueno, perfecto. Así podría quedar. Y bueno, pues aprovechamos y ya que estamos, pues también damos un formato de contabilidad a estas dos celdas que antes se me escaparon. Muy bien, pues creo que este sería más o menos, nos estamos acercando al final, ya tenemos unas propuestas alternativas, fíjense, es decir, el que toma la decisión puede plantearse el elegir esta ruta que supone un ahorro de 500 euros, que no es desde luego despreciable, está en torno al 10% del coste total del aprovisionamiento de ese día. Sí está dispuesto, sí se puede permitir recibir el aprovisionamiento con 30 minutos adicionales, o en 30 minutos adicionales. Del mismo modo, si se puede llegar a permitir 70, tiene un ahorro de 742,660 euros, ¿no? Mucho más tiempo, 135 minutos, pues ya el ahorro sería de 797,50, ¿no? Bien, esto que tenemos aquí son celdas instrumentales, como digo, y ahora ya podemos colocarlas donde queramos. Lo que vamos a hacer directamente es, vamos a cortarla. Y pues si acaso nos la vamos a traer aquí. Son celdas, como digo, instrumentales que no tienen mayor función que la de soportar, digamos, la propuesta que nos va a hacer el sistema, ¿no? Y bueno, pues si acaso para todavía más, la podemos ocultar igual con la figurita esta, o la podemos también simplemente pues ocultar aquí. Vamos a ocultarlas para que quede claro que ahí está, no aportan nada y ahí está perfecto. Muy bien, pues yo creo que queda bien. Creo que queda bien la propuesta. Y creo que con esto respondemos la pregunta respecto a si hay soluciones alternativas mejores si relajamos las restricciones. Y hemos visto cómo el sistema efectivamente nos aporta esas soluciones alternativas que, llegado el caso, el decisor se puede plantear. Esto sería todo. Nos vemos en el siguiente vídeo para proponer una solución manual. Eso será, como digo, el próximo vídeo. Saludos cordiales.